Queremos encontrar el valor de cada punto en la escala logarítmica. Observe cómo se ve esto como una recta numérica normal, pero las unidades no son unidades. Las unidades son lo comunes x, que sería la base de registro 10 de x, por eso se llama escala de registro. A veces también vemos escalas logarítmicas escritas en forma exponencial, como vemos en este ejemplo, que veremos en otro video. Sin embargo, antes de encontrar el valor de estos 4 puntos, para una revisión rápida, una escala logarítmica es una escala no lineal. Se usa cuando hay una gran diferencia o un amplio rango entre cantidades. Las escalas logarítmicas comunes se usan para medir lo siguiente: la fuerza de un terremoto usando la escala de magnitud de Richter, el volumen del sonido usando la escala de decibelios, así como qué tan básica o ácida es una solución usando la escala de pH. Todas estas escalas son escalas logarítmicas. Volviendo a nuestro ejemplo, comencemos con el punto A. Observe cómo el punto A se traza en 3 negativos, y debido a que la escala es un registro común X, esto significa que el registro común de X debe ser igual a 3 negativos. X debería ser el valor del punto A. Para encontrar el valor del punto A, escribiremos esta ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Para una revisión rápida, si tenemos log base b de c es igual a, b es la base, a es el exponente, y c es el número. Nuevamente, debido a que tenemos un registro común x, sabemos que este es el registro base 10 de x. En forma exponencial tendríamos la base 10 elevado a la potencia de 3 negativos debe ser igual a x, o x es igual a 10 a los 3 negativos. Otra forma de formar la ecuación exponencial a partir de la ecuación logarítmica es comenzar con la base y trabajar alrededor del signo igual. Observe cómo si comenzamos con la base de 10, podemos formar la ecuación exponencial diciendo que 10 elevado a la potencia de 3 negativos debe ser igual a x. Ahora, para encontrar el valor del punto A que es igual a x, primero escribamos 10 a los 3 negativos como 1 sobre 10 a los 3 positivos, que es igual a 1 milésima, lo que significa que el punto A tiene un valor de 1 milésima. Por supuesto, podemos verificar esto en la calculadora. Observe cómo 10 elevado a la potencia de 3 negativos como decimal es 0,01. Para convertir a una fracción podemos presionar matemáticas, Enter, Enter. Ahora echemos un vistazo al punto B. Observe que el punto B se traza en 1.5 negativo, lo que significa un registro común de x. Es igual a 1.5 negativo, y x sería el valor del punto B. Ahora escribiremos la ecuación exponencial. Nuevamente tenemos un registro común que es log base 10, entonces la ecuación exponencial sería 10 elevado a la potencia de 1.5 negativo debe ser igual a x, o x es igual a 10 elevado a la potencia de 1.5 negativo. También podemos formar esta ecuación comenzando con la base y trabajando alrededor del signo igual. 10 a la potencia de 1.5 negativo debe ser igual a x. Ahora aquí podríamos escribir 10 a la potencia de 1.5 negativo como 1 sobre 10 a la potencia de 1.5. Pero de cualquier manera aquí tendremos que obtener una aproximación decimal. Al ir a la calculadora, ingresaremos 10 elevados a la potencia de 1.5 negativo. 10 elevado al poder de 1.5 negativo. Y entra. Si redondeamos a 4 decimales, esto sería aproximadamente 0.0316. Ahora el punto C. Observe que el punto C se traza en 2.5, lo que significa que el logaritmo común de x es igual a 2.5, donde x sería el valor del punto C. Una vez más, logaritmo común es log base 10, por lo que la ecuación exponencial sería 10 elevada a la potencia de 2.5 es igual a x, o si queremos que x sea igual a 10 a la potencia de 2.5. Trabajando alrededor del signo igual, tendríamos 10 elevado a la potencia de 2.5 debe ser igual a x aquí. Debido a que el exponente es 2.5, tendremos que obtener una aproximación decimal. De vuelta a la calculadora. 10 elevado a la potencia de 2.5. A 4 decimales sería aproximadamente 316.2278. 78. 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 78
Finalmente, para el punto D, observe que el punto D se traza en 4, lo que significa que el registro común X es igual a 4. Donde X sería el valor del punto del registro común nuevamente es la base de registro 10, por lo que la ecuación exponencial sería 10 elevada a la potencia de 4 debe ser igual a X, o X es igual a 10 al cuarto. Nuevamente, trabajando alrededor del signo igual tenemos 10 al cuarto debe ser igual a X. 10 al cuarto es igual a 10.000. Y por lo tanto el punto D tiene un valor de 10.000. Por supuesto que podemos verificar esto. 10 al cuarto es igual a 10.000. Espero que hayas encontrado esto útil.